Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. Amables televidentes, los saludamos desde el Canal 2, el canal de nuestra gente, para presentarles una emisión más de nuestro programa estelar Calzando Ideas con Rómulo. El programa Calzando Ideas con Rómulo es una iniciativa de don Rómulo Marín, el fundador y propietario de la empresa de Calzado Rómulo, una de las empresas de calzado más grandes del país, que es orgullosamente caleña y vallecaucana. Hoy vamos a estar conversando con Ángela Patricia Loboa Medina. Ella, Ángela Patricia Loboa Medina, es la directora financiera de la empresa en este momento. Y vamos a dejar que ella nos cuente un poco su periplo en esta empresa y también que nos cuente cómo es que se manejan al interior de la organización el tema de las cifras, de las finanzas, de las proyecciones, que al fin de cuentas son la sustancia, la sangre con la que se alimenta la dinámica de cualquier organización empresarial. El dinero, el capital económico, el capital financiero que permite que el empresario pueda invertir en talento humano, en equipamiento, en innovación, en desarrollo de nuevos mercados, etc. Ángela Patricia, gracias por aceptar nuestra invitación y comienzo por preguntarle: ¿usted por qué se hizo contadora pública? Entiendo que usted llegó aquí hace como unos 10, 11 años. 11 años, ya era contadora pública. ¿Pero qué la hizo hacerse contadora pública primero? Bueno, primero que todo, muy buenos días, don José Alberto. Muchísimas gracias por invitarme a su programa, Calzando Ideas. Yo empecé acá en Fábrica de Calzado Rómulo prácticamente hace 11 años. Como auxiliar de jefe de materia prima. De ahí pasé como coordinadora contable y ahorita en el puesto que estoy hace 5 años como directora financiera. Como directora financiera, ¿y cuándo? Pero no me contesta la pregunta. ¿Pero qué hizo que usted se hiciera contadora? ¿Por qué no se hizo odontóloga o por qué no se hizo abogada o ingeniera? Bueno, yo me hice contadora más que todo por lo que mis padres me influenciaron en la parte de los números. Mi papá es matemático de profesión, eso hizo que a mí me gustara lo de las finanzas. Siempre mi meta ha sido ser gerente de un banco. Me ha gustado la parte financiera, las proyecciones, el manejo de la moneda, en moneda extranjera, lo que son los flujos de efectivo. Todo eso me interesó desde que estaba en bachillerato. Entonces, de ahí radica en esa esencia y lo importante es que para trabajar en una empresa, las finanzas le permite a uno conocer de todo el giro del negocio, de gestión humana, de compras, de los insumos, y como usted dijo al principio, es de ahí la esencia donde esa administración de recursos, si no se hace de una manera idónea, pues son donde se establecen las crisis de las empresas, el autoendeudamiento por la falta de proyecciones, y todo eso era lo que me interesaba a mí como tal. Bueno, ¿usted llegó en qué año aquí a Rómulo? 2005. 2005. Usted llegó cuando Rómulo estaba en pleno proceso de Ley 550, cuando la fábrica está en pleno proceso de Ley 550. Sí, llevaba 2 años, en eso habían dificultades y todavía se sentían las dificultades de la crisis económica por la que estaba pasando. Los salarios se pagaban atrasados casi de 3 meses.
el pago de las prestaciones sociales de los empleados se pagaba extemporáneamente, las materias primas a veces no llegaban por el incumplimiento de los pagos. Fueron dificultades que se sentían desde todo nivel, desde el nivel donde estaba yo cuando entré, que fue jefe de bodega de materia prima, y uno lo sentía puesto esa crisis en el poco abastecimiento del material para poder producir el zapato. Yo quiero que nos detengamos en ese periodo porque creo que para nuestros televidentes e internautas y para los estudiantes y emprendedores que en este programa lo podrán usar a futuro para su propia preparación, es de mucha importancia. Usted llega a una empresa que la encuentra en ley de insolvencia, ley de intervención económica. Cuando usted entra a la compañía, usted no se pregunta, ¿y por qué la empresa está en ley 550? Es que don Rómulo toma mucho aguardiente, pasea mucho, se tiró la plata, o esto está lleno de lujos. ¿Qué fue lo que pasó? Y siendo que está en el 550, usted decidió entrar. Algo debía conocer. Explíquenos qué conoció usted de por qué la empresa terminó en esa ley de intervención. La empresa, cuando yo entré, pues eso también, como fui una profesional, que una desempleada más en ese tiempo era casada, pero estaba en desempleo. Mi hijo tenía año y medio y pues así siendo profesional y todo, me reté a que Fábrica de Calzado Rómulo era una empresa grande, que aunque estaba en crisis, pues yo dije, no, yo quiero ocuparme, yo quiero brindarle a esa empresa los conocimientos que tenga, independientemente de por donde fuera a empezar. Eso se lo transmití en la entrevista al gerente, inclusive lo reté en mi entrevista y le dije, mis objetivos al llegar aquí a esta empresa es algún día ser, ¿por qué no?, el gerente. Y obviamente a hoy me siento satisfecha de que soy una gerente en la parte de mi área de finanzas. Cuando estaba ahí, una de mis inquietudes era de que siempre he sido convencida de que la empresa lo hacemos es nosotros los trabajadores, que ese emprendimiento del propietario, de querer seguir de esa constancia, si nosotros lo seguimos, si nosotros estamos ahí en esa ayuda, estamos en esa ayuda permanente, pues vamos a hacer de que las empresas no desaparezcan del mercado. Entonces yo veía la gente, en ese tiempo nos tocaba horas extras, las horas extras pues no las pagaban cumplidas, pero siempre uno veía ese compromiso. Entonces llegaba a una empresa donde no se veía como el común de otras empresas donde yo había sido sí asesora, y veía ese compromiso que tenía de la gente de quedarse trabajando horas extras, trasnochando, que no llegaba el material pero que le tocaba trabajar tiempo adicional, y que se quedaba solo por el compromiso de ayudar a que esta empresa no desfalleciera. Entonces eso me pareció muy bonito porque pues en mi casa siempre me han influenciado esos principios, el valor de la familia, el apoyar a la causa de unos buenos, de lo que es unos buenos proyectos o unas buenas metas. Entonces eso fue lo que me gustó y a eso fue lo que me hizo quedar y persistir aquí en la empresa. Y yo quiero reinsistirle a usted, Ángela, cuando usted llega, como usted ya tenía formación contable,
usted me imagino que se preguntó, bueno, pero ¿por qué esta empresa está en ley 550? ¿Qué encontró usted? ¿Qué fue lo que originó que la empresa hubiera llegado a esa situación de impagos? De que primero que todo las expectativas, como toda empresa, en su proyección económica siempre está, me enteré de que esta empresa tenía unas expectativas en el mercado de Venezuela, ¿sí? Hizo inversiones al interior para poder atender ese mercado que se estaba abriendo, y pues como no se dio por la problemática mismo del gobierno de allá de Venezuela, pues eso hizo que la empresa se endeudara hasta el punto de que no pudiera cumplir oportunamente con sus acreencias. Entonces, en ese tiempo estaban haciendo acuerdos con todos los proveedores para que ellos pudieran apoyar a la empresa, presentar un proyecto y que no se liquidara la empresa, sino que se reestructurara y se generara una programación de acuerdo de pagos con los proveedores y acreedores. Correcto, especialmente para los más jóvenes que nos ven y nos escuchan. El principio de la década del año 2000 fue muy difícil. Acababa de haber la transición en Venezuela de los gobiernos anteriores al gobierno del coronel Chávez, y comenzando los años 2000, efectivamente la situación en Venezuela para la inversión extranjera, para empresas no venezolanas y en general para los empresarios también venezolanos comenzó a complicarse muchísimo, y esto fue lo que generó en gran parte la quiebra de muchas empresas colombianas y muy particularmente vallejocanas. Por fortuna Calzado Rómulo se alcanzó a salvar, porque aunque se endeudó mucho por esa expectativa de tomarse el mercado venezolano, que finalmente resultó fallida, tenía todavía reservas aquí que le permitieron volver a reencauzar su camino. Ese es un dato que debe tener en cuenta la gente, y eso explica por qué los trabajadores de la época seguían con la mística, porque sabían que la empresa había caído en dificultades financieras no por irresponsabilidad del dueño o de los dueños, sino porque hubo una mala apuesta que desgraciadamente los factores externos la acabaron de agravar. Y precisamente ese apoyo de los empleados se veía bonito, porque comentaban en esa época de que empleados antiguos de que decían: no, don Rómulo, tranquilo, no desfallezca, siga, usted nos debe nuestras prestaciones sociales, pero nosotros podemos seguir adelante. No hubo sindicatos, no se veía uniones sindicales o situaciones en las que dijera se rebelaran los grupos empleados, que disociaran, exactamente. Que disociaran esa parte. Antes, por el contrario, estamos con usted, lo apoyamos, vamos por la causa, y esto era lo bonito de lo que hacía ese sentir de empresa como tal. Y creo yo, Ángela, que al final eso es lo que explica por qué logró salir Rómulo como fábrica de esa situación de ley de insolvencia, de intervención. Si no hubiera sido con el apoyo de los trabajadores, que se aguantaron hasta 6 meses, que no les pagaran sus prestaciones, sus salarios, sus horas extras, difícilmente habría podido salir la empresa. Difícilmente. Y otro dato importante es el agradecimiento también a los proveedores, acreedores, la DIAN mismo, ¿sí? Entidades de fondos de pensiones, porque hasta esa parte de las pensiones también se quedaron pendientes, y todo ese grupo de trabajo creyó en algo que fue la palabra de decir: esta empresa puede, esta empresa tiene recursos, esta empresa va a ser un alto en el camino para tomar respiro y salir adelante. Y en algo que se llama comité de vigilancia, en esos acuerdos de reestructuración, era eso de esa palabra: vamos a generar un compromiso
y esos compromisos que se cumplieron a cabalidad. Eso es lo importante de las empresas, de que todas esas proyecciones que se hagan tanto a trabajadores como al sector externo se cumplen. Lo que quiere decir que ustedes contaron con un buen promotor, una persona que entendió la realidad de la empresa, que fue honrado en su compromiso profesional y que se puso la camiseta de la empresa como deudora y de los acreedores como acreedores de las obligaciones, pero no para matar la empresa, sino para reflotar la empresa. Correcto. ¿Quién fue el promotor o promotora? El doctor Jorge Galvez. Él también, como usted dice, sintió ese sentir que uno cuando conoce a don Rómulo, eso es lo que le inspira. Esas ganas, esa motivación de hacer las cosas, de no desfallezcamos, hay que seguir, no tiremos la toalla. Eso es lo que hacía relevancia en cada comité de vigilancia. Tuvo muchos apoyos como su factura, como también el revisor fiscal de la compañía. Hubo muchas personas que intervinieron en el proceso de manera positiva para que todo este proceso también se diera. O sea que, y aquí de nuevo otro tips para nuestros televidentes y para quienes están en el proceso de emprendimiento, de empresariado. En Colombia es uno de los pocos países que quieren apostar por mercados abiertos, donde todavía es vergonzante uno tener problemas económicos como empresario. Todavía en Colombia, un empresario que fracase en una línea de negocios o en su negocio global es visto como un fracasado. En otros países, Estados Unidos, Europa, Asia, no es así. Luego, esto es muy importante que lo entendamos y aprovechamos que estamos con la directora financiera para que ella nos ayude a comprender ese momento que quizás en los 40 años de historia de Rómulo creo que ha sido la época más dura que tuvo la compañía, esos 4 o 5 años donde estaba el barco en alta mar llena de tempestad, el movimiento de las olas, y el barco no se podía hundir, pero tampoco se podía regresar. Allí la virtud es que fueron muchos los que aportaron para que la empresa saliera a flote. Don Rómulo con su liderazgo como dueño y como jefe natural, pero al lado de él está diciendo ella, el revisor fiscal, el promotor, el equipo de empleados, el equipo de proveedores y acreedores que creyeron en la palabra de la compañía y de don Rómulo. Yo le pregunto, ¿cómo se comportó la banca con la empresa? Ese fue un factor bastante en contra de la empresa, y creo que puede ser el ejemplo de muchas empresas, porque tener ese INRI de ley, acuerdo de reestructuración, es algo que tampoco deja crecer. ¿Por qué? Porque como viene a ser reportado en Datacrédito, entonces las entidades bancarias congelan todas esas posibilidades de que el empresario pueda acceder o la empresa pueda acceder a nuevos créditos. Todo le toca en esa administración casi que inteligente del recurso poder subsanarse apalancarse con sus propios recursos. Entonces eso fue una fortaleza que le tocó aprender a tener la empresa como tal, en este caso Calzado Rómulo. Esa fue su mayor fortaleza, que con recursos propios pudiera atender todas sus obligaciones, porque el sector financiero era no podemos acceder. Don Rómulo, hubo una situación en la que pues se necesitaba recursos para poder operar la operación normal del negocio, y porque era pagar las obligaciones de ley 550 y adicionalmente seguir operando normalmente. Claro.
Entonces era una situación difícil en que tuvimos coyuntura y él lo manifestaba en un comité y en una reunión que tuvo en Bogotá con el presidente de esa época, que estaba el doctor Álvaro Uribe, y le manifestaba cómo hacemos nosotros los empresarios para que nos generen este estancamiento, porque antes de ser aliados para que esas personas que quieren salir, esas empresas que quieren salir adelante, no se les dé como la espalda, ¿por qué no apoyarlas? La DIAN, exenciones de impuestos siguen los mismos porque los intereses de mora al tema de usura siguen corriendo normalito. Ellos no se establece como un corte, no, siguen normal. La tesorería municipal con lo de industria y comercio corren sus impuestos normales. Hubo una situación, un momento en que ellos sí generaron una formulación de pago, pero de todas maneras los intereses seguían corriéndose normales. Las entidades financieras igual son obligaciones que estaban vencidas, y esas obligaciones vencidas lo que hacía era estancar mucho el proceso. En mi parte, en el desempeño en la parte financiera, sí tuvimos un apoyo y un aliado, Banco de Bogotá, ¿sí? En el que fue el primer banco en el que en el 2010 comenzó a abrirnos como portafolios dentro de las posibilidades. Nos vino a visitar el gerente de banca empresarial y quedaba aterrado de la magnitud y siempre nos han preguntado, ¿ustedes cómo han hecho? ¿Cómo han hecho para con esa carga tan grande poder subsistir y teniendo esas restricciones con la banca de apalancarse? Y le comentábamos que también era el apoyo de los proveedores. Los proveedores de todo el mercado de calzado, igual que los clientes, han tenido un cariño muy inmenso por el empresario, por su emprendimiento, y con ellos tuvimos que apalancarnos también en plazos de pago, en descuentos adicionales que nos permitieran como que con ellos poder conseguir lo que con el banco no nos podía financiar. O sea que con lo que usted nos está explicando nos queda claro a todos que lamentablemente en Colombia y en muchos países latinoamericanos la banca no está diseñada para fortalecer la economía real. La banca está diseñada para especular, para hacer otro tipo de cosas que generalmente van en detrimento de nosotros como consumidores y de las empresas como tales. Pero también nos queda claro que la confianza es el mayor capital que tiene una empresa. Si Rómulo Marín como empresario y como fábrica no hubiera generado confianza a sus proveedores y clientes, estaríamos hablando del cadáver de una empresa. Si a Rómulo lo apoyaron es porque le creían, y si le creían era porque había logrado cimentar eso que en economía y en el mundo empresarial se llama el capital relacional, el capital de la confianza. Sí, señor, y que él inspira esa situación de la palabra, del cumplimiento, de que hay que quedarle bien a la gente y tanto al empleado, que es nuestro proveedor interno, como a los proveedores y entidades como tal. Llegar a hacer acuerdos con la DIAN, con Industria y Comercio, en el que le decía, por favor, ayúdenme, colabórenme. Ellos tenían su representación dentro del comité de vigilancia y fue una labor bien dura, de la que me siento satisfecha a nivel profesional y personal de haber estado en
en ese proceso. O sea que a usted, Ángela, le tocó sentarse, me imagino, con el promotor a diseñar los flujos de caja proyectados, de con qué plata iba a entrar y con esa plata cuánto se iba a pagar de las deudas que se traían, cuánto se tenía que reservar para el funcionamiento permanente de la compañía, y todo eso se pudo cumplir. Todo eso se pudo cumplir satisfactoriamente cuando uno entra en un acuerdo de reestructuración con el promotor. Se estipula como la carta magna de lo que es el acuerdo de pago, y es la modificación al acuerdo de pago que en ese tiempo se hizo en el 2008. Se estipularon unos años de gracia, que fueron 2 años, luego establecer en el 2010 lo que era pago de capital y lo que era pago de intereses, y para así dar cumplimiento en unos porcentajes establecidos que se le debía cancelar a cada uno. Pues usted nos ha dado hoy una panorámica muy interesante de lo que es cómo sortear una crisis económica en una empresa. Una empresa es una familia, pero a la N dimensión. Así como en las familias tenemos crisis porque el papá se queda sin empleo, o la mamá, o porque le rebajan los ingresos, o porque se presentó una calamidad familiar y hay que ajustarse la correa, como decimos. Y si antes comíamos todos los días carne, pues ahora hay que comer carne 3 veces a la semana o 2 veces a la semana. Y si antes salíamos todos los fines de semana al cine, pues ya no se podrá salir sino una vez al mes. Exacto. Y si antes podíamos pagar colegios privados, pues ahora no podremos pagar colegios privados, tendremos que irnos al colegio público. Y si antes queríamos tener el carro último modelo, pues habrá que vender ese carro y comprarnos un carrito de segunda, o una moto, o una bicicleta, o no comprar carro. Se trata de ajustarnos para seguir viviendo y para volver a adquirir salud. Eso es lo que hemos visto en esta entrevista que le hemos hecho a Ángela hoy, y le vamos a pedir que se quede para hacer la segunda parte para la próxima semana, una segunda entrevista para que nos cuente cómo ha logrado Rómulo, la fábrica, volver a coger su salud financiera, su salud organizacional, y estar ahora como una empresa que está plataformada para ser competitiva en el siglo XXI. Calzando ideas con Rómulo. Es una apuesta de don Rómulo Marín para que, a partir de su ejemplo de vida empresarial, todos aprendamos que sí se puede, que es posible hacer empresa en Colombia. Calzando ideas con Rómulo. Buenos días. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies.